Bienvenidos a estos ambonios que vamos construyendo de a poco en ese camino maravilloso por tratar de entender cómo estamos siendo, cómo nos estamos viendo. Para hoy he pensado que esa labor, ese trabajo, esos oficios, esas ocupaciones en los que históricamente vamos ocupándonos y en muchos casos justificándonos, merecen una reflexión práctica, porque efectivamente hay un camino grandísimo desde esos primeros momentos en que el trabajo era asumido simplemente como un deber ser, como algo imperativo para tener un lugar en medio de. Creo que por ahí hay un asunto bien interesante. Ahora, lo primero será establecer que hay unas variantes que me permiten pensar el trabajo desde instancias eminentemente religiosas, algo así como que la contraparte del no trabajar termina siendo un asunto que va en contra de lo moral o en contra de la tradición, en contra de las convicciones o de las creencias, y por eso pensar el trabajo con cada uno de los nombres con que lo nombramos resulta tan importante, ¿cierto? De ahí la invitación a pensarnos en trabajos, ocupaciones, oficios, empleos, que en todos los escenarios hoy, en pleno siglo XXI, comprometen un lugar social, un lugar político y un lugar económico. No ha sido así siempre. De hecho, el trabajo, dependiendo de las tradiciones, de las convicciones, de los actos de fe de cada sociedad, tiene una forma de ser nominado y una forma de ser realizado, pero también unas posibilidades de ser ejecutado o no. Vamos a ver que inicialmente tendríamos que pensar que originariamente las culturas asumieron el trabajo simplemente como la vida. Pero la vida es una sucesión de tareas, de trabajos, de fórmulas, de acciones que deben ser realizadas. Sin embargo, muy rápido, hay un asunto que todavía no logro precisar muy bien, pero muy rápido logran establecerse clasificaciones de trabajos, trabajos políticos, trabajos económicos, trabajos culturales. De hecho, momentos como el Renacimiento, un poco a la luz de todo ese asunto de la Ilustración, el trabajo cobró un asunto totalmente diferente. Quiero decir, con la Ilustración aparecen temas como el surgimiento de nuevas clases sociales, lo que llaman la burguesía, que permite la existencia de trabajos que antes no eran trabajos. Y hoy podríamos pensarlo haciendo el parangón entre lo pre-renacentista, el Renacimiento, Ilustración, y lo que es hoy. Sería muy interesante pensar lo que ha significado ese tránsito entre los oficios, que se convierten algunas veces en labor, otras veces en trabajo, otras veces simplemente en fórmulas de sobrevivencia, que no necesariamente son los conceptos que acabo de nombrar. Entonces, vamos a ver, si nos atenemos estrictamente a la filosofía, hay una diferencia clara entre el trabajo y la labor, en tanto que trabajo compromete la remuneración en especias, en económico, en metálico, en favores, pero el trabajo compromete una remuneración, un intercambio de. Allí habría trabajo. Es decir, yo puedo convenir con un otro la realización de unas acciones a cambio de comida, a cambio de bienestar, a cambio de dinero, a cambio de cualquier tipo de bien o de servicio, pero hay una parte que contrata, una parte que necesita y otra que oferta
que ejerce, que ejecuta, que hace. Ahora este sistema falsamente capitalista que tenemos nosotros establece inclusive partes intermedias como los intermediarios, ¿cierto? Que ni trabajan ni contratan, pero establecen un puente entre las dos partes. Entonces digamos que ahí hay un asunto. El otro concepto, digamos no es trabajo, el otro concepto es el de la labor. Y las labores son ejecuciones de actos que realizamos no por un intercambio de, sino para justificarnos frente a. En el trabajo hay un beneficio de un otro. En la labor hay una justificación propia frente a la sociedad, frente a la familia, frente a las instituciones, frente a mí mismo. Y en ese sentido tendríamos que entender, por ejemplo, asuntos como que las artes no son trabajos, sino que son labores. En tanto que no son mercancía, que ese es el otro concepto al que ya llegaremos con este asunto del trabajo. Pero podemos pensar entonces cómo ¿cómo plantear esto? Cómo a ver, parece que hay problemas técnicos aquí. Cómo las artes lo que hacen es representar lo que a mí me constituyen como ser humano. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Cómo las artes me justifican, me sustentan como ser humano. Por eso no son mercancía. El trabajo sí. Digamos, es la diferencia que hay entre artesanías y artes. Las artesanías son para vender, son para comercializar. Las artes no, aunque ahora se convirtieron en mercancía las obras de arte. No el arte, sino las obras de arte. Entonces, tenemos ya dos asuntos. De un lado el trabajo, de otro lado las labores. Estas labores son muy importantes, muy interesantes pensarlas, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, donde y aquí vamos a meter el otro concepto ya, los oficios de la casa se convierten en labores del hogar. Grave, complicado. En algunas regiones del país, por ejemplo, a esas labores del hogar, a esos oficios de la casa, por ejemplo, en términos femeninos, tradicionalmente se les conoció como destinos, ¿cierto? Realizar los destinos, hacer los destinos, preparar los destinos, era hacer esas labores propias del día a día de la casa, cocinar, barrer, limpiar, asear. A eso le llamaban, todavía en muchos lugares le siguen llamando así, los destinos. Hay un asunto ahí terriblemente trágico en términos de género, en tanto que define que hay unos seres que están como irreductiblemente condenados a la ejecución de determinadas tareas. Esto nos permite pensar muchos otros conceptos, por ejemplo el concepto de justicia. Platón plantea una cosa que a mí me parece terrible, aunque hoy todavía se repite mucho, y es que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Tiene todo que ver con esto que estamos tratando de dilucidar hoy. Si justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, tendríamos que hacer una pregunta. ¿Quién define qué es lo que le corresponde a cada sujeto o a cada individuo o a cada ser? Y en ese sentido, ¿qué posibilidades habría de transitar de una condición, de un lugar o de un rol a otro? Porque si justicia es darle a cada quien lo que corresponde, entonces al esclavo habría que tratarlo irreductiblemente como esclavo. Hay unas condiciones allí dadas en Platón que son terribles, pues que tendríamos que repensar hoy. Al niño siempre se le trataría como niño, y al hombre como hombre, y a la mujer como mujer, y al mecánico como mecánico, y al empleado como empleado, y no habría una posibilidad de tránsito en términos de esa justicia platónica. Sin embargo, hay que trascender esto, ¿cierto? Habría que trascenderlo y establecer cómo el ser humano va trasegando distintas etapas, y en cada etapa
asume su propia existencia y la de los demás de manera totalmente diferente. ¿Algunos rasgos se conservarán? Por supuesto que sí, por supuesto que se conservan rasgos, pero mayoritariamente hay cambios, y esos cambios tienen que ver con lo que originalmente eran los oficios, las labores, y se convierten en trabajos por un asunto, si se quiere, de intereses. Como hoy, en este modelo de mercado, el trabajo termina siendo lo que es. Bueno, ahí hay una pregunta interesante. ¿Qué es el trabajo hoy? Hoy, ¿a qué se le considera trabajo? A mí me parece particularmente rico en posibilidades haber nacido el siglo pasado, porque tuve que ver ese tránsito, ¿cierto? Y entonces, para el siglo pasado, los trabajos eran clarísimos, ¿cierto? Había trabajo de mecánico, de carpintero, de zapatero, de vendedor, de abogado de México. Listo, esos eran como los trabajos, las cosas fácticas, las cosas que estaban ahí. Hoy, los trabajos son otra cosa. Hay trabajos que uno dice, oye, hay un trabajo rarísimo, es que de influencer, de youtuber. Hay trabajos, por ejemplo, generándose experiencias para ser vendidas. No, el que más dolor aguante, ¿cierto? El que sea capaz de, graban eso, lo filman, lo montan en algunas plataformas, lo venden, y hay gente que vive de eso y vive lo más de bien, ¿cierto? Entonces les decía, con la ilustración hubo una transición bien interesante que nos permitió entender que había nuevas posibilidades de emplearnos. Por ejemplo, el trabajo de la educación. Antes de la ilustración esa vaina no funciona, eso no operaba, ¿cierto? Pero el trabajo de la educación comprometía, por ejemplo, que se le pagara a alguien, y en esto algunos italianos fueron muy famosos, se le pagara a alguien, por ejemplo, para que pensara, para que escribiera. Eso no funcionaba así. Cuando los clásicos escribían por un asunto de vida, por un asunto que les era urgente, desde el cual manifestaban su ser y aportaban sus conocimientos, pero como algo connatural a su propia existencia. Pero con el final de la Edad Media, con esta ilustración, con el Renacimiento, con todos estos fenómenos en los que nos transformamos como sociedad, aparecen empleos, un empleo rarísimo, ¿cierto? Un empleo como músico, por ejemplo. Hay gente a la que le pagan por tocar un instrumento, ¿cierto? Y esto me hace pensar, para traerlo un poco al contexto del siglo XX-XXI, un amigo tenía un hijo que le presentaba ese dilema vocacional de qué voy a hacer yo cuando grande, y en algún momento decía que él quería dedicarse a viajar y que le pagaran por eso. Relatos de viaje. Y es una cosa maravillosa, eso es un trabajo, viajar es un trabajo. Hay gente a la que le pagan por probar cosas, hay gente que le pagan por jugar. Entonces miren cómo este asunto del trabajo, de los oficios, de los empleos, de las ocupaciones, necesita ser pensado hoy. Porque primero que nada, el trabajo, o esas actividades más bien que realizamos para justificar nuestra existencia, nuestro tiempo, nuestro trasegar por el mundo, necesariamente, de una manera casi que inconsciente, nos comprometen con algo rarísimo, que es la obra. ¿Qué va a dejarle usted al mundo? ¿Qué va a heredarle usted al mundo? Ese es un asunto que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Habrá quien quiera dejar escrito un libro, o 10 libros, o 20 libros. Habrá quien quiera sembrar árboles. Hay quien quiere tener hijos. Hay quien quiere pintar un mural, o quien quiere hacer obras de arte. Digamos, que hablen de él, porque esa es la función del trabajo en últimas, hablar de mí frente a otro. Para eso se trabaja. Por eso hay supervisores. ¿El supervisor qué hace? A verificar que eso que usted está haciendo efectivamente dice de aquello que usted se comprometió a hacer. Ahí está el asunto del supervisor. ¿Cuál es? Si no es garantizar eso. Ahora, cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, en la mitología, o en las mitologías más bien,
o en las religiones donde está el lugar del trabajo, se mete en un problema serio. Digamos que la primera referencia a que se alude en términos judeocristianos, generalmente es a la Biblia. Entonces es como el gran referente, y el referente ni siquiera lo nombra, no nombra el trabajo, sino que hace un esguince muy bonito. Dice, la primera referencia que uno encuentra allí en ese texto es: ganarás el pan con el sudor de tu frente. No dice que trabaje, no dice que ejecute un oficio, ni una función, ni que... No, usted tiene que ganar el pan sudando. Y eso nos lleva, por ejemplo, al asunto del ejercicio también, ¿cierto? Del manejo del ocio. Es bien interesante también en términos operativos. Digamos, ese es un primero, pero si uno se va a la mitología, uno sí se encuentra los trabajos de Hércules. Hércules sí tenía que cumplir con esos trabajos, y aquí es donde vamos a encontrar la diferencia, quizás de manera mucho más expedita. Hércules tenía que cumplir con esos trabajos para un otro. Había un otro que le imponía: necesito que me limpie esos establos, necesito que derrote a este animal, ¿cierto? Entonces hay un asunto que es bien interesante en ese asunto del trabajo. Digamos, el trabajo siempre me representa a partir de un otro, que me convoca, que me invita, que me obliga, que me presiona, que me sugiere, que intercambia, que me va a dar un beneficio. En ese sentido, la propuesta religiosa, por lo menos, de ganarás el pan con el sudor de tu frente, no era un asunto de intercambio, sino de justificación, era una labor. Digamos que en términos judeocristianos, de lo que se está tratando es de reivindicar la labor con la que yo me justifico por la existencia en el mundo. Eso es más interesante todavía cuando usted se va al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se encuentra que este personaje subversivo, en tanto subvierte todos los órdenes, tampoco se compromete con el trabajo. Venga, ahí hay que trabajar, ¿cierto? Mirad a los pájaros que ni ciegan ni siembran, y el Señor los alimenta. Ahí hay un asunto bien interesante. Usted no necesariamente, ¿cierto?, tiene que trabajar, que tiene que obrar para otro para poderse alimentar. O volvamos al Antiguo Testamento, con la caída del maná, por ejemplo, era la representación de que ese pueblo no tenía que trabajar, que del cielo le caía la comida. ¿Cuál era su función? Caminar, hacer una búsqueda espiritual, física, si se quiere. Claro, Sandra me propone que ella sí se gana el pan con el sudor de su cuerpo. Y me lleva a partir de esa invitación a pensar lo que, digamos, ese tipo de ejercicios a las formas contemporáneas de explorar desde la economía aquellos escenarios en los que yo satisfago mi necesidad de crear. Pero entonces, tanto quien hace pole dance, como quien pinta el cuadro, como quien hace escultura, están vertiendo todo su ser en una figura, en un cuadro, en una escultura, en una película, en una melodía, en la instrumentación de una obra, pero independientemente de que tengan que comer, y que comen a partir de eso también, de que hay gente que paga para ver eso, qué maravilla, pero lo que hay allí es una representación del sí mismo. No es lo mismo el operario que todo el tiempo está martillando el mismo clavo, ajustando la misma tuerca, ¿cierto?, en la que se está desgastando, se está acabando, se está matando, que quien constantemente está reconstruyéndose. Algunos dirían, leyendo a Derrida, por ejemplo, que no, que lo que está haciendo es deconstruyéndose. ¿Qué hace el pensador? ¿Qué hace el filósofo? ¿Por qué se le paga al filósofo? ¿Cuál es el gran asunto allí? ¿Por qué esa doble función de la filosofía, en la que termina siendo tan estigmatizada porque es una profesión que no es rentable, ¿cierto?, pero que termina siendo tan necesaria? ¿Es necesaria para qué? ¿Para quiénes? Yo creo firmemente en que la filosofía es más importante que el pan para la vida.
Si no me estoy pensando, ese pan no me sabe a nada. Ese pan simplemente es mazamorra, ¿cierto? Comida de mazmorra, comida de esclavo. Es un castigo. En tanto que yo pienso el pan, por ejemplo, lo convierto en otras cosas. Y en ese sentido, mire cómo funciona esto de derecho, en ese sentido, ese mismo pan simbólico termina generando asuntos tan maravillosos como la alta cocina. Entonces pasa uno de ser una fritadora de pescado a ser una gran maestra de la culinaria o un gran chef, ¿cierto? Un artista de la cocina, ¿cierto? Entonces, la madre, la abuela, la bisabuela, la hermana y uno mismo, ¿cierto? Se gastan toda su existencia cocinando cosas y viene alguien que se dedica a pensar esas cosas, a revisar esas cosas y las convierte en algo absolutamente fastuoso, maravilloso. Y entonces allí la filosofía tiene sentido en tanto que convierte una labor en una obra de arte. Ese niño que hace muñequitos, que traza rayas, se puede quedar en eso, ¿cierto? O puede explorarse como sujeto cultural y convertirse en tremendo artista. Y eso lo haces a partir de la reflexión. Es decir, la diferencia que habría en este primer acercamiento entre el trabajo, la labor, los oficios, las ocupaciones, tiene que ver con el pensamiento, no con el acto. No con el acto. De hecho, es muy interesante eso, es que originalmente los trabajos eran físicos. Todavía hoy a esos trabajos físicos se les tiene miedo, se les huye. A un trabajo como el del albañil, como el del cotero, que son trabajos demandantes de fuerza física, demandantes de fortaleza, en algunos casos hasta de agresividad, se les tiene pánico, no se quieren ejercer. Hace unos días proponía yo en otro encuentro cómo se estudia, se educa a la gente para que no tenga que trabajar, pero para que no tenga que utilizar las manos, para que no tenga que barrer, para que no tenga que limpiar, para que no tenga que levantar, para que no tenga que cargar, sino para que todo lo que se refiera a sí mismo tenga que ser con el pensamiento. Tener las manos bonitas es muy importante. Y es muy importante no solamente por un asunto estético, sino porque le está diciendo al otro de qué manera existo yo y cómo sustento mi existencia frente a los demás. Si ustedes lo piensan en términos religiosos, es bien interesante, porque la lectura que hizo el cristianismo, o por lo menos el judeocristianismo, para el caso de lo que hoy llamamos Latinoamérica, comprometió, por ejemplo, una postura frente al trabajo que es negativa. Y entonces el europeo que llegaba al nuevo mundo, a lo que ellos llamaban el nuevo mundo, no es para nada nuevo, venía a descubrir fórmulas de riqueza que le permitieran vivir sin trabajar, que le permitieran simplemente una cosa que es espantosa pensarlo en términos operativos hoy, que es simplemente administrar, solamente administrar. A eso venía. Él venía y aquí conseguía a través de la encomienda un número de indígenas que trabajaban para él en una tierra que no era propia, porque la tierra le pertenecía toda a la corona española. ¿Cierto? No sucede lo mismo en el caso de Norteamérica, donde quienes van a colonizar son luteranos, son protestantes, y entonces ellos asumen que por fe, asumen que el trabajo no es un castigo, sino una oportunidad de mostrarle al otro, de mostrarle al mismo Dios, ¿cierto?, que merecen bendiciones en tanto se superan diariamente a sí mismos. Son dos concepciones de trabajo totalmente distintas. Una, el trabajo como castigo. A mí me llaman el negrito del batey, ¿cierto?, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y entonces es eso, no tengo que trabajar. Si yo no tengo que trabajar es porque tengo una bendición de una deidad, de un ser divino. Por lo tanto, soy mejor que los que sí tienen que trabajar. Y ahí hay un asunto que tiene que ver entonces con los trabajos manuales y los trabajos intelectuales. La gran preocupación, por lo menos en el siglo XVI-XVII, era verse tocados por el sol. Y eso era muy interesante, ¿cierto? Porque
el que está bajo el rayo del sol se supone que está trabajando. Y esto tiene todo que ver, por ejemplo, con los primeros colegios, las primeras instituciones de educación que se fundaron en América, que establecían como requisito para ser aceptados los estudiantes un certificado de blancura. ¿Qué es un certificado de blancura? Hombre, pues un acta con testigos que demuestre, que sustente, que valide que ni el estudiante, ni su padre, ni su abuelo, 3 generaciones, jamás han tenido que trabajar. Nunca han tenido que trabajar. Y eso significa que son blancos. Y entonces uno piensa, por ejemplo, en los horarios de las universidades hoy, y funciona igual, ¿cierto? Porque las universidades de tiempo completo, o sea, o usted estudia o usted trabaja. Ahora es que es una cosa muy nueva, pues, de toda esta revolución educativa, o falsa revolución educativa más bien, de la década de finales del 90, en la que se abrieron una cantidad de instituciones de educación en las que era posible educarse y trabajar al mismo tiempo. Entonces trabajaba todo el día y se iba toda la noche a estudiar. Pero eso es una invención novedosa. Lo tradicional es, si usted se va a estudiar a una universidad de esas que llaman de élite, usted no puede trabajar porque usted tiene que estar allá de tiempo completo. Tiene que estar allá de tiempo completo. Usted tiene clase de 6 de la mañana, a las 8, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¿A qué hora va a trabajar? Y eso genera cierto nivel de orgullo. Digamos, la adscripción a ese tipo de instituciones genera cierto nivel de orgullo porque mi familia puede mantenerme. Es decir, yo soy más blanco que usted. Y yo sé que suena feo, suena políticamente incorrecto decirlo así ahora, pero se estudia para blanquearse, para no tener que trabajar. Vamos a ver, ¿para qué se lleva a un sujeto, un hijo, un sobrino, un primo, un tío, a la universidad? ¿Qué es lo que se busca? Que se vuelva un sujeto inteligente, que se vuelva reflexivo, analítico, que construya grandes textos. Yo creo que son la minoría de los casos. La mayoría de los casos simplemente para que tenga oportunidades de ganarse el pan sin matarse mucho. Entonces, la gran amenaza, ¿cierto? Es, si usted no estudia, le va a tocar como su papá, o le va a tocar como su abuelo. ¿Y qué le tocó al papá y al abuelo? Trabajar toda la vida, ¿cierto? Fueron agricultores, conductores, empleados, contadores. Les tocó trabajar toda la vida. Y la mayor aspiración de ellos, que han trabajado toda la vida bajo un modelo de pensamiento judeocristiano, es que trabajar es malo, que hay que vivir sin trabajar. Y entonces uno hace la comparación con otro tipo de culturas. Y entonces el gran asunto aquí es no tener que trabajar. El gran asunto en otro tipo de culturas es, tengo toda la plata del mundo y sigo trabajando. Y entonces usted ve a los grandes millonarios, los grandes tenedores de capitales del mundo en otras culturas, lo que buscan es trabajar. Ellos siguen trabajando. Uno no deja de pensar en un tipo como Rockefeller, que murió a los 98 años siendo el hombre más rico del mundo y murió trabajando, ¿cierto? Pero cuando uno mira qué hicieron sus herederos, ¿cierto? Darse la vida de algo que llaman ellos de dandies. Pasársela viajando, paseando, gastando de fiesta en fiesta. Claro, aquí en Colombia tenemos referentes que son equivalentes de manera exacta con él. Aquí tenemos, por lo menos en Antioquia hay un sujeto que desprecian totalmente. A mí me parece admirable, que se llamaba Pepe Sierra, José María Sierra, un campesino, hijo de campesinos, que crece en Girardota aguantando hambre, pero que con su gran habilidad de negociante logra convertirse en el hombre más rico de América Latina. El burro de oro, el hombre que tenía más plata, el hombre que prestaba plata para hacer ferrocarriles, le prestaba plata al Estado. Y es un hombre que no dejó de trabajar nunca, hasta el momento en que murió nunca dejó de trabajar. No se ponía zapatos, ¿cierto? En una austeridad tremenda. Y todavía hoy sus bisnietos viven de la plata que consiguió él. ¿Y qué hacen sus bisnietos? Nada. ¿Dónde está la obra o la empresa que hicieron? Nada. Si ustedes van a revisar, por ejemplo, el empresariado colombiano, o el empresariado antioqueño, o barranquillero, o caleño, se van a encontrar exactamente con lo mismo. Y si se van del otro lado de la cerca, es decir, de las economías ilegales, van a encontrarse exactamente lo mismo, ¿no?
¿Qué hace el mafioso? ¿Qué hace el traqueto? Trabajar, lo que él considera trabajo, es decir, obrar a cambio de un beneficio. ¿Y para qué lo hace? Eso es muy interesante. Si ustedes han tenido alguna vez acceso a esas entrevistas que les han hecho a ellos, o por lo menos a esas exhibiciones públicas de motivos, es muy interesante porque todos plantean lo mismo. Es que yo estoy haciendo esto, yo estoy matando gente, yo estoy traqueteando, yo estoy traficando, yo estoy haciendo para que mis hijos tengan un mejor futuro. Venga, ¿y qué es un mejor futuro? Que no tengan que trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo sigue, a pesar de tantas transiciones, ¿cierto? Hoy hay una sociedad totalmente nueva, distinta de la de hace 30 años. Y sin embargo, esa concepción respecto del trabajo como un asunto negativo, no deseable, ¿cierto? Simplemente se ha ratificado. Ustedes cojan a cualquier corrupto de estos que abundan en la política colombiana y se van a dar cuenta para qué están robando. Para darle a sus hijos, ¿cierto? Hace un par de días dejaron libres a unos que tenían por allá un Ferrari rojo. Y el gran orgullo de su papá, del señor, el apellido es por allá por A, no recuerdo muy bien, es que su hija no tiene que trabajar, no tiene que robar como él, sino que se puede dedicar a usufructuar esa plata que se robó. ¿Cómo así? ¿Y qué hace la hija? Y es muy curioso porque uno ve las entrevistas, ve las apariciones públicas de estos personajes y en verdad dan, por lo menos en mi caso, desde mi perspectiva, dan asco. ¿Cierto? Esta otra señora que se escapó por allá de una odontología de un segundo piso, entrevistaban a la hija y la hija no sabe qué es trabajar. La hija lo único que hace es gastarse la plata que su mamá sagradamente y con mucho esfuerzo se robó. Entonces pensar el trabajo sigue siendo fundamental hoy, por supuesto, los oficios, las ocupaciones. Pensar, ¿cierto?, por qué la economía colombiana pasa de, en la década del 80 y por 100 años antes, fortalecerse a partir del trabajo agrícola, mayoritariamente en el Ambulia, me están diciendo por aquí, me están soplando, de fortalecerse a partir de la agricultura, del trabajo campesino en el café, en el banano, en las flores, en la papa, en la yuca. Hay una cantidad de productos que demandan trabajo familiar. En el 90, la nueva generación, una cosa que les consultan por ahí con curiosidad cuando uno dice estas cosas, lo van a encontrar como el kinder. Aparece el kinder en el gobierno y ese kinder, hijo de familias traquetas, de economías facilistas, deciden que no hay para qué trabajar más y cambian por decreto, ojo, por decreto cambian. La economía de este país ya no va a ser más agrícola, a partir de ahora va a ser minera, nos vamos a dedicar a sacarle a la tierra todo lo que tenga sin tener que ensuciarnos. Cuando dicen vamos a dedicarnos a, no significa que ellos se vayan a convertir en mineros, sino que ellos le entregan a esos pueblos que sí asumen el trabajo como una virtud, esos territorios para que los exploren y para que los exploten, ¿cierto? Entonces se le entrega a las grandes multinacionales, inglesas, norteamericanas, francesas, holandesas, belgas, hasta africanas, la explotación del carbón, del ferroníquel, del oro, del agua, de la madera. Eso no lo explotan los colombianos. Cuando el colombiano va a explotarlo, es un delincuente, es un pequeño minero, minería informal. Ahora mismo, la semana pasada, le acaban de adjudicar a una compañía china la exploración y aprovechamiento de unas minas de oro en Antioquia. O sea, es exactamente el mismo modelo del siglo XVII. Es el extranjero sacando las riquezas de aquí. ¿Dónde quedaron los trabajadores de aquí? ¿Dónde quedaron las grandes riquezas que tanto se supone se amasan aquí? Entonces miren cómo allí el trabajo vuelve a ser objeto de reflexión. ¿Qué es lo que consideramos trabajar? ¿Cómo nos enfrentamos diariamente al trabajo? Hay quienes no quieren levantarse a trabajar por una cosa simple, y es absolutamente simple, y es que no se quiere levantar a trabajar el que tiene que trabajar en algo que no le gusta. Pero ¿y por qué no le gusta el trabajo que eligió? Porque no lo eligió él. Porque esa persona, ese ser humano, no tuvo la posibilidad, la oportunidad de elegir
de qué manera ocupar su tiempo mientras aprovecha algunos recursos. Entonces le toca ser empleado. De hecho, hay una expresión muy interesante que está, y ahorita mismo está muy de moda en virtud pues, de todo este aislamiento, y es: tengo que buscar trabajo. Buscar, no encontrar. Buscar trabajo. ¿Cierto? ¿Y qué está buscando? No, cualquier cosa, lo que sea. Yo aprendo rápido. No, yo trabajo por el, ojo, trabajo por el mínimo. No trabajo por lo justo. No trabajo por lo que yo hago, por lo que equivale mi labor, mi salud, mi tiempo, mi saber, sino trabajo por el mínimo. O, del otro lado, venga a trabajar que yo le pago el mínimo. Y con una especie de bono extra le dicen más prestaciones. Esas son prestadas, más prestaciones. O sea, no es un derecho adquirido como trabajadores, que ahí está el otro asunto que es a donde quiero llegar, sino que trabajo por una especie de limosna. Había una práctica muy bella, sobre todo en algunas fincas todavía se conserva, y es que el gran orgullo de los trabajadores de las fincas es todavía que el dueño de la finca, el patrón, les cargue a los niños, es decir, les apadrine en el bautizo a sus hijos. ¿Y eso qué significa? Pues que ese patrón en determinado momento va a asumir, o por lo menos presuntamente va a asumir, la responsabilidad de crianza y de educación de esa criatura. Pero lo que hay ahí es una construcción de unos lazos de corrupción que son las que nos permitirán entender más adelante, en otro momento, todo ese asunto de la corrupción política colombiana, ¿cierto? Es que son apadrinados. Mi padrino político es que yo soy hijo de, o nieto de, o primo de. Yo valgo por un otro que tiene más y que por tener más no necesita trabajar. Grave. Yo no sé para ustedes, pero para mí por lo menos eso es grave. Es muy complejo cuando uno se encuentra personas que son capaces de realizar obras, de efectuar actos sin estar esperando una contraprestación. Eso tiene una vinculación en lo cotidiano maravillosa, y es que mucha gente inclusive monta fotos a la internet esperando likes, o esperando manitos arriba, esperando aplausos. ¿Usted por qué no ha comentado mi foto? ¿Usted por qué no le dio me gusta? Pues no me dio la gana, no me interesa, o no me gustó. No, hay una especie de obligatoriedad en eso también, ¿cierto? Y es cómo nos vamos consolidando de a poco, y en esos pequeños detalles, en sociedades que viven del reconocimiento ajeno. Hay varios asuntos que nos permitirían entender esto. Lo primero es el asunto de la comida. ¿Qué es lo que denominamos una comida bien o una comida buena hoy? Una comida que esté legitimada por foráneos, por la Asociación Médica Norteamericana, por las prácticas culturales europeas. Y eso tiene que ver con las formas de trabajo. No crean que no, por supuesto que sí. ¿Por qué se cultivó café aquí en Colombia? Porque aquí tomamos tinto. No, aquí tomamos agua de panela. Porque en Europa se consumía café. Y entonces empezamos a trabajar cultivando café para allá. Un candidato hace poco, hace las elecciones pasadas, se le ocurrió decir: oye, ¿y por qué no cultivamos aguacates? Y todo el mundo se burló de él. No, aquí lo que tenemos es que explorar minas, explorar hidrocarburos, explorar recursos naturales, porque allá se necesitan. ¿Y usted por qué desayuna cereal? Por las películas. Tradicionalmente ese maíz con el que se hace el cereal aquí se consume en forma de arepa. Pero no está bien visto desayunar arepa y quesito, arepa y envueltos y cosas de esas de las que son tan ricas las gastronomías colombianas y latinoamericanas, sino que tenemos que comer como europeos. Entonces uno invita a alguien a comer y tiene que invitarlo a comer cosas italianas, chinas, japonesas, finlandesas,
venga, vamos a hacer sancocho. Eso no queda bien. Las celebraciones, mire cómo se viste, y se viste para el otro. Tiene que ver con el trabajo. ¿Cómo somos capaces de legitimar el trabajo de otros, las ocupaciones de otros, los oficios de otros, pero no los propios? Los propios nos resultan terriblemente cuestionados, empobrecidos. La casa tiene que parecer un chalet suizo. Venga, ¿y por qué no parece una cabaña colombiana, un bohío? No. Hasta para nombrarla. Y ahí hay un asunto bien interesante, porque quienes pretenden, vuelvo al término que resulta políticamente incorrecto, pero que a mí me parece precioso, pretendemos blanquearnos, volvernos más blancos, queriendo parecernos a los europeos o a los norteamericanos en la forma de hablar. Hablamos inglés, o nos acercamos o nos obligamos a hablar inglés, o a decir babosadas en inglés que no sabemos qué. O sea, yo imagino a la mayoría de la gente que me escucha tratando de tararear canciones en inglés. Y eso es gravísimo, porque no entienden 3 palabras. Pero ahí es que esa música sí es linda, esa música sí es una maravilla. Y aquí no hay otras músicas también, porque las músicas de aquí no nos dicen nada. Pero no solamente con la música, tiene que ver con otros asuntos, vamos a ver. Y es que el que se quiere blanquear, lo primero que hace es contratar a alguien más blanco que él para que le enseñe a hablar, para que le enseñe a pensar, para que le enseñe a actuar, para que le enseñe a vestirse, a mostrarse. Y entonces usted termina contratando asesores de imagen para que le diga cómo usted no se parece a usted, sino al complejo que usted tiene de usted mismo. Yo quiero parecer más blanco, por lo tanto mi asesor viene y me dice: no, vea, póngase esta camisa, vístase de estos colores, con estos materiales, asista a estos eventos, no utilice las manos de esta manera, coma esto, hable con esto, a estos no le hable, váyase a vivir a este barrio. ¿Por qué? Para que usted no sea usted. ¿Y dónde queda entonces su labor de vida? Esos asesores también le dicen en qué tiene que trabajar usted y en qué no. Hay una cosa más grave todavía, y es que en los colegios hay una experiencia que es la de asesor vocacional. Un profesional que es capaz de decir, dependiendo del largo de su nariz, del ancho de su quijada, ¿cierto?, de la fortaleza de sus hombros, de decidir usted qué tiene que estudiar, usted para qué es bueno. Y entonces usted a los 12, 13, 15, 16 años, ahora se gradúan muy pronto del colegio, viene este asesor y le dice: a usted el resto de su vida va a ser contador, por ejemplo. Trabajo duro de esta vida, contador. Yo creo que no hay ningún niño en la vida, jamás, que haya soñado: cuando grande quiero ser contador. ¿Y por qué resultó siendo contador? Yo no creo que haya nadie que cuando chiquito: ay, yo quiero ser contador, qué maravilla de profesión. No. Y es uno de los ejercicios profesionales que más demanda tienen hoy. ¿Y por qué? Más o menos tiene la misma función del bacteriólogo, ¿cierto? Revolver aquello que le presentan otros y firmar. Obedecer. Un contador obedece. ¿Por qué eso? ¿Por qué las sociedades hacen esas elecciones si no es por el miedo a pensarse y a reconocerse? Porque el miedo, por ejemplo, a decorar su casa como a usted le da la gana, y tiene que hacerlo a partir de lo que el otro o la otra o el tutorial. Ahora hay gente que trabaja haciendo tutoriales. De hecho, hay familias que dejaron de ejercer esas actividades tradicionales que venían resolviendo su convivencia, su supervivencia, y que lo habían hecho con orgullo, para dedicarse a malactuar ante una cámara y exponerse a la burla de todo el mundo. Hay familias enteras dedicadas a eso, y personas que uno dice: pero ¿cómo pues? ¿Pero por qué? ¿O de dónde acá? Y lo están haciendo. Entonces pensar el trabajo es fundamental aquí en ese sentido, ¿cierto? Ahí yo creo que
mientras que no logremos reconocernos como sociedad, no vamos a poder identificar cuáles son los trabajos nuestros, los que de verdad nos van a hacer sentir felices y nos van a permitir tomar distancia de esa actividad en el momento en el que no sintamos que hay realización del proyecto propio de vida. Yo escuchaba, por ejemplo, a mis abuelos en esa preocupación tremenda porque a sus hijos les pasara lo mismo que ellos, y era poderse vincular a una empresa y jubilarse allí trabajando más de 20 años y después hasta que tuvieran 60 o 65 años por un salario de miseria que no les permitió nunca llegar a más de 100 kilómetros de distancia del lugar donde vivían. ¿Cómo alguien se condena a eso y pretende condenar a otros a eso? Claro, uno entiende dinámicas contemporáneas. Por ejemplo, vamos a ver las formas de contratación que estamos importando desde Europa. Contratamos a la gente por obra, por hora de trabajo, por momento pedagógico, por espectáculo, por show. Entonces yo lo contrato para que me dé un concierto. Entonces lo contrato por 40 minutos. Usted verá, cante unos 40 minutos y canta lo que yo le diga, al volumen que yo le diga y al público que yo le diga. Hay un asunto grave en eso. Hay una experiencia que me parece muy interesante pensar, y es cómo dentro de los patrones de contratación de algunas empresas multinacionales existe algo que se llama el nivel de lastre que tiene el trabajador. Y entre menor sea el nivel de lastre, mayor posibilidad es la opción de contratación. ¿Qué significa nivel de lastre? Pues que ese sujeto no esté amarrado absolutamente a nada y pueda estar disponible las 24 horas del día, teletrabajo, a la empresa. Traducción: usted tiene hijos, usted tiene casa propia, usted tiene mascotas. Cada vez que usted conteste que sí a una de esas, usted tiene nivel de lastre que no le impide moverse dependiendo del capricho o de la necesidad del dueño de la empresa o de la empresa misma. Entonces tiene menos posibilidades de ser contratado, ¿cierto? Entonces, no, usted no tiene que tener hijos, no tiene que ser casado, no tiene que tener mascota, no tiene que tener casa, tiene que andar con su casa en un morral, ¿cierto? Y uno empieza a verlos de a poco porque cargan toda su vida en un teléfono, cargan toda su vida en un portátil y andan con un bolsito a toda hora. No, yo estoy listo para viajar, no es sino que me diga y yo me voy. Tranquilo, yo me quedo, yo trabajo horas extras. No son horas extras, ¿cierto? Es otra jornada, pero por el mismo sueldo. Y entonces allí habría nuevamente que volver a pensar el trabajo como una forma de intercambio que beneficia a quién. ¿El trabajo realmente me está justificando a mí o no? Hace un tiempo, cuando les hablaba a algunos de ustedes respecto del asunto de la ética de la productividad, me refería a eso. Hubo un tiempo en el que el trabajo decía quién era yo. Yo soy hijo de Cecilia la sastre. Y eso quiere decir que mi madre se viste como sastre, come como sastre, hable como sastre, se comporta como sastre, maneja su tiempo como lo maneja un sastre. Por lo tanto, tiene una ética del trabajo. Tiene que cuidar su clientela, tiene que cuidar que vuelvan siempre, entonces hace las cosas bien hechas. Pero, digamos, son oficios que se eligen voluntariamente, ¿cierto? Pero cuando usted no es quien eligió su oficio, sino que es el hambre o la necesidad la que lo lleva a hacer determinado trabajo, usted no tiene ética. Usted se acuesta a dormir a cualquier hora, ¿cierto? Usted llega borracho, no llega, no prepara, no hace, le importa un carajo, simplemente porque eso no es suyo, eso es de un otro, ¿cierto? A lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Ahí está el asunto del trabajo, que yo hago no por voluntad propia, sino por el que está pendiente de la hora. No, es que me faltan 2 minutos, el trabajador público. No, es que no abro sino hasta las 8 en punto la ventanilla. Y la cierro a las 12 en punto, no me importa quién esté ahí. Es un esclavo. Y ahí hay una categoría distinta, ¿cierto? Porque llamaríamos esclavo, tendríamos que nombrar esclavo a todo aquel que somete su capacidad productiva de existencia y de pensamiento a un otro a cambio de comida. Eso es ser esclavo.
Literalmente eso es esclavo. Si usted está trabajando por la comida, es un esclavo. Es un esclavo. En tanto que usted no está produciendo satisfacción propia más allá de la panza llena. Y a veces mal llena, y a veces llena de pura harina. Entonces ahí hay un asunto que tendríamos que reflexionar un poco en términos de cómo elegimos esa manera de estar con los demás. Porque el trabajo, como las ocupaciones, como los oficios, esencialmente son formas de relacionarme con el otro de una manera productiva. No me refiero a productividad en términos económicos, porque también produce felicidad, satisfacción. Eso produce una cantidad de beneficios, ¿cierto? El trabajo es salud también, cuando es el que usted quiere. Trabajo da gusto. Si mi trabajo es dedicarme a comer en los mejores restaurantes para escribir reseñas, hombre, ese trabajo me tiene que dar satisfacciones. También me da dolores de cabeza, indigestiones a veces. Pero es mi elección, yo elegí eso. Pero cuando usted también es condenado por su propia familia, por ejemplo, es que usted tiene que coger el negocio de la familia. Entonces, en las universidades se encuentra mucho de eso. Es que usted porque estudia Derecho, Medicina o Ingeniería porque mi papá, mi mamá es ingeniera, es médico y me obliga. Si no, no me paga. Si no es esto, no me paga nada más. Ya lo volvieron esclavo. Usted puede maquillar eso con carro bonito, con vestido caro, con lo que usted quiera. No deja de ser un esclavo, porque está trabajando no para su proyecto de vida, es decir, está desconociendo un proceso maravilloso que se gestó por allá por la década del 60, de finales de los 60, que era la contracultura, la posibilidad de reivindicar frente al otro, que usted tiene una opción distinta, que el otro tiene su propio cuero y que ese cuero que tiene es de él y él verá cómo él lo gasta. Pero es muy complicado hacer esas elecciones cuando a usted les llegan los 20, los 30 y los 40 y todavía sigue viviendo con sus papás. Es muy complicado. Es decir, cuando usted no elige, sino cuando a usted le toca, porque no tiene más opción. Es una maravilla elegir, pero yo no sé, yo voy y la visito y se acabó. Pero hay quienes viven allí porque no tienen elección, es decir, ni les cortaron tanto las alas, las posibilidades, que no se dieron nunca la oportunidad de vivir por fuera, de trabajar por fuera, de comer por fuera, de dormir por fuera, y llega un momento en su vida en que se sienten totalmente incapaces, moralmente además, que es lo peor, de tomar distancia para explorar otras posibilidades propias. Y entonces yo los invito pues a que hagan ejercicios en cada uno de estos ambonios, y hagan un ejercicio. Súbanse al metro o al bus cuando termine este falso aislamiento y mírenle la cara a los que van ahí. Y se van a dar cuenta de las amarguras que hay allí. Es muy complicado, es muy difícil encontrarse a alguien que vaya con esa sonrisa de plenitud. ¡Qué maravilla que voy a trabajar! ¡Qué delicia mi trabajo! Me encanta, me maravilla, cada día aprendo más, cada día crezco más. Eso es muy extraño, eso no pasa. Generalmente la gente va de mala gana, está deseando cuándo será puente para no ir a trabajar. Cuándo eran las 6 para irme para casa. Ojalá que no me toque quedarme, ojalá que no me doblen el turno. Pero es porque se están haciendo actividades con las que no se encuentra afinidad, en las que no hay gusto, en las que no hay satisfacción. No hay nada más maravilloso que trabajar en lo que a uno le gusta, ¿cierto? A mí, que tanto me ha gustado echar cuentos, para mí la gran tragedia, y ahí es un asunto pues estrictamente personal, para mí la gran tragedia es que en la universidad me digan, salimos a vacaciones, porque los estudiantes, la posibilidad de hablar, de conversar, de intercambiar ideas, para mí eso es una maravilla, eso para mí no es una tragedia. Hay quienes van allá de Málaga, que llegan tarde, que se van temprano, que no preparan, que ponen al otro a que haga exposiciones porque no son capaces de pensar por sí mismos, que no son capaces de convertir al otro en un disfrutador de la conversación. Eso es gravísimo. Como es de maravilloso una punta de palabras, ofrecerle al otro mundos, posibilidades, universos distintos a los que tiene como ciertos. A mí me parece genial esto. Para mí eso no representa un trabajo. Para mí eso es un gusto, eso es una dicha. Yo cobro por eso. Ay, sí, yo cobro por eso.
yo cobro por eso. Y eso me lleva al último punto ya, que era el que les anunciaba desde el principio. Como, por ejemplo, en el caso colombiano, el trabajo se ha convertido más en una estrategia de dominación política fundada en lo económico, que se sustenta en los discursos. Vamos a ver, en este país todavía hay una institución a la que acuden algunos que tienen problemas. Y dicen, me voy para el Ministerio de Trabajo a que me resuelvan este conflicto, este problema. Cuando yo escucho eso a mí me da risa, porque en este país ya no hay de eso. Porque los mismos trabajadores sociales y los administradores se encargaron desde hace un poco más de 10 años de anular a los trabajadores. Y entonces en este país son muy pocos los trabajadores porque las empresas contractualmente los denominan colaboradores. Entonces usted es el colaborador y el colaborador no tiene derechos. Para él no hay ministerio porque estás colaborando y uno colabora. Mire que el asunto es discursivo perverso porque usted colabora no por plata. De hecho hay una cosa espantosa que pasa en esos discursos de almacén y es que esa es otra cosa que cambió mucho. Antes en los almacenes habían vendedores. Ahora hay una cosa europeizada que son asesores comerciales. ¿Qué hace un asesor comercial? Lo mismo que un vendedor, pero cobra más poquito. Tiene menos garantías. Pero vamos a ver, se le acerca el asesor comercial y le pregunta, ¿en qué le colaboro? Y esa colaboración es gratis. Entonces, cuando en las empresas y las universidades no son la excepción. En las universidades también hay, en el discurso de los jefes de talento humano, los operarios, los que cumplen con determinada función, son colaboradores. Entonces, esos colaboradores están allí aparentemente de manera voluntaria. Aparentemente de manera voluntaria. Están allá para ganarse el pan, por supuesto. Pero la concepción que la sociedad tiene de ellos es totalmente distinta ya. Pero lo más grave, la que tienen ellos de sí mismos. ¿Cuáles son sus derechos en una institución que ni siquiera lo nombra como trabajador, si lo pone en el lugar de el colaborador? Venga, colabóreme con esto, colabóreme con esto. Yo hay palabras a las que le tengo miedo. A esa es una, a la de la colaboración, el discurso del colaborador. Venga, yo le colaboro. ¿En qué le colaboro? Colabóreme con esto. Yo huyo de esos lugares. Porque generalmente lo que me están diciendo es, no tengo derecho. No tengo derecho. No tengo privilegios. No tengo prebendas. Frente a un asunto como este, por ejemplo, contrario a lo que plantea Tatiana, cuando se ríe del falso aislamiento, este aislamiento lo que me está poniendo es en ese lugar del colaborador. Es decir, usted tiene que ejecutar sus funciones desde la casa, poniendo su internet, poniendo sus servicios públicos, poniendo su tiempo, sin importar el momento en que se le requiera. Y cumpliendo, por supuesto, con los estándares y con los principios que se necesitan. Entonces, ahí hay que empezar a pensar, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en términos de colaboradores en relación con utilizaré una palabra que también hay que usar con cuidado, con mi dignidad como ser humano? Quizás el primer momento de la dignidad es no la ejecución, la posibilidad de pensarme en el escenario en el cual quiero desarrollar mi proyecto de vida. Ahí es el único momento en el que la dignidad realmente tiene sentido. El momento en el que me pienso en la posibilidad de desarrollar mi proyecto de vida. Es decir, yo quiero ser piloto, quiero ser vago, quiero ser viajero, quiero ser mecánico, quiero ser qué, y poder hacerlo. Porque si usted tiene que renunciar a su proyecto de vida para satisfacer a otros, ahí se convirtió en esclavo. Ahí se convirtió en esclavo. Ahí ya todo lo que usted haga le va a costar trabajo. Le va a costar trabajo. No puede ser de otra manera, porque usted no lo quiere hacer en el fondo. Por eso es tan maravilloso cuando la gente está de vacaciones, se pone las manos en la nuca. Esto sí es vida. ¿A qué se refiere?
a que no tengo que madrugar, no tengo que trabajar, no tengo que... ¿Por qué no lo hace todos los días entonces? Hay miles de maneras de hacer eso, ¿cierto? Palabra clave. Claro, el colaborador no puede hacer eso porque el colaborador está obligado contractualmente a hacer. Porque si no, no le dan la limosna. Porque se convierte en eso, ya no en un salario, ya no en un sueldo, ¿cierto? Ya no en una retribución justa a su trabajo, sino simplemente en lo que yo le quiera dar. Y eso es muy interesante pensarlo en este falso aislamiento. No hay falso, es falso aislamiento porque usted tiene acceso a las redes sociales, porque usted tiene acceso a los demás, porque usted puede salir, caminar, correr, hacer lo que le dé la gana si quiere. Aquí no hay aislamiento. El aislamiento, las calles estarían vacías y aquí están atestadas de gentes buscando trabajo, de gente buscando comida. Aquí no hay aislamiento por ninguna parte. Aquí las universidades no han dejado de trabajar, ni los colegios han dejado de trabajar. Usted tiene contacto todo el día con la profesora, con el jefe, con el supervisor, con el empleado, con X, con el otro. Y si no lo tiene por voluntad propia, por obligación, lo tiene por voluntad, está buscando. Venga, no necesita un trabajador, no necesita un trabajador para el call center para que me contrate a mí. Ahí no hay aislamiento, es falso. Entonces, usted renunció a todos sus privilegios en la medida en que se convirtió en colaborador. Ese es un asunto que es fundamental, que se sustenta desde el Estado mismo, cuando el Estado, en lugar de entregarle a usted aquello a lo que usted tiene derecho, lo convierte en un limosnero. Ay, venga, hágame una carreterita, venga, deme un subsidio que yo soy pobre, venga, deme una ayuda, deme esa bonificación por... Lo convirtieron en limosnero. Y hay todo un ejército, en este país particularmente, hay todo un ejército de personas dedicadas a pedir limosna institucional. Ah, que es que la alcaldía está dando y vuelan para la alcaldía. Que es que el gobierno va a dar y entonces van y esconden y se camuflan y se disfrazan para que les den. Hay un ejército total de gente que se vive de... Es que yo necesito subsidio porque estoy joven, porque estoy viejo, porque soy mujer, porque soy negro, porque soy hombre, porque soy mayor de, porque soy menor de, porque estudié esto o porque no pude estudiar. Y hay un ejército ahí de gente suplicando, pidiendo, lamentándose, simplemente porque no ha podido reconocerse en su propia actividad, en sus propias capacidades, en sus propias posibilidades y en su capacidad de autogestionar su proyecto de vida. Ojo, no la economía, eso es otro asunto que después lo trataremos. Pero es eso, si yo no logro resolver mi proyecto de vida, imponerme desde lo que yo soy para realizar una tarea, termino siendo eso, un limosnero de pidiendo trabajo. Oiga pues, pidiendo trabajo, buscando trabajo. En lugar de, en un país como este que está por construirse todo, elegir qué trabajo quiero, me toca que pedir. Si aquí todo está por hacerse, en todo, en la educación, en la tecnología, en la ciencia, en la cultura, en el arte, en el deporte. Entonces es una cosa maravillosa, está todo por hacerse. Y la gente sale a pedir trabajo. ¿De qué? De lo de siempre, de lo mismo. Pero eso mismo ni siquiera está rindiendo frutos. Lo está haciendo infeliz, no importa, pero yo pido trabajo ahí, porque desde chiquito me enseñaron a limosnero, ¿cierto? Hay que esperar Navidad para que me den un regalo, hay que esperar el cumpleaños para que me den un zapato. Hay un asunto que tendríamos que revisar más adelante y que seguramente lo iremos haciendo con mayor atención. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Nos encontramos la próxima vez. Que tengan un feliz resto de jornada. Gracias.